Amada y bendecida Iglesia del Señor Jesucristo, qué bendición y qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quisiera pedirles por favor que en sus casas alistemos libro de Juan, capítulo 6. Vamos a tratar del versículo 63 al 69 y veamos este video de introducción a nuestro tema y ya estoy con ustedes. Bueno, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 63 al 69. Voy a leértelo de la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar para que sea el Señor hablándonos por medio de esta palabra. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, Papito querido, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más acercarnos a tu poderosa palabra para recibir esas palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos, Señor, Padre Santo, si solamente tú tienes esas palabras de vida? Por eso te pido, Señor, humildemente, que por favor seas tú hablándonos por medio de tu Santa Escritura a cada uno de nosotros, Señor. Que seas exhortándonos si es el caso, pero también animándonos, Señor, a seguir adelante y acercarnos cada vez más confiadamente a ti por medio de tu santa y poderosa palabra, Señor. Yo me hago a un lado, Señor. Gracias porque me permites ser un instrumento, Señor, meramente en tus manos, y te pido que sea un instrumento eficaz en el hogar de mis hermanos donde están recibiendo esta palabra. Yo los bendigo, bendigo cada familia conectada, bendigo cada persona que va a ver este mensaje después, y que sea tu Espíritu Santo y tu nombre quien se lleve toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, este pasaje es muy conocido por la gran mayoría de nosotros que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. De hecho, esta palabra de ¿a quién iremos? Muchas veces nos la hemos hecho nosotros mismos, y cuando tenemos una relación íntima y estrecha con el Señor Jesucristo, pues la respuesta está que no vamos a ir a ningún otro lado. Pero si analizamos un poco más, todo parte del contexto de la predicación de Jesús, es decir, Él hablando. Hoy en día tú y yo podemos coincidir que la manera en la que podemos escuchar las palabras que Jesús dejó es por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. Y si bien, trayéndolo un poco a la cultura de hoy en día, podemos encontrar que absolutamente casi todo lo que nos rodea, bien sea electrodomésticos, aparatos electrónicos o muchas cosas, sí o sí las vas a encontrar con un manual de instrucciones o de correcto funcionamiento y correcto uso. De hecho, en tu trabajo o en tu institución educativa es muy probable que haya algo denominado como manual de convivencia. Allí se delimitan y se dan algunas conductas apropiadas que se deben manejar, bien sea dentro del entorno laboral o el entorno educativo. Esto me lleva a pensar de que definitivamente nosotros como seres humanos sí o sí necesitamos una guía, bien sea para operar un equipo, un electrodoméstico o algún aparato electrónico o cualquier cosa, hasta cómo debemos comportarnos en ciertos lugares y en ciertos espacios. Hay unas reglas, unos parámetros, hay un manual. Pero también hay una pregunta muy interesante que puede surgir a partir de esto. ¿Será que mi vida puede estar regida por algún tipo de manual? Vamos a dejar esa pregunta ahí
volando. Y es que la respuesta básicamente podría ser que sí. Pero hay algo que quiero que tengamos en cuenta. Si bien la Biblia me da a mí parámetros, normas, reglas y tipos de conducta que debo expresar, y más aún siendo creyente, la Biblia no es solamente un manual. Es un error, hasta doctrinal, decir que la Biblia es un manual de vida. Sí, tiene parámetros, tiene preceptos, tiene indicaciones para que yo pueda vivir correctamente para la gloria de Dios, pero para un verdadero creyente no es meramente un manual. Es una autoridad y son las mismas palabras de Dios expresadas de Él para nosotros los verdaderos creyentes. Por eso cuando el apóstol Pedro hace esta pregunta, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es por eso, mis amados hermanos, que el título de esta predicación es Palabras de vida eterna. Todo esto, según lo vimos, nace de la pregunta, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es precisamente qué tan relevante es la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras en nuestras vidas. Porque esa palabra, esa pregunta mejor de ¿a quién iremos? Pues tiene que ser un reflejo en nuestra vida como verdaderos creyentes de ir a esas palabras de vida eterna. Porque el mundo se hace esta pregunta, si tú estás enfermo, ¿a quién iremos? Vamos a donde el chamán, el brujo o este médico homeópata y muchas cosas más. ¿A quién iremos si tengo una deuda impagable? Al banco, al gota a gota o a otra persona. Pero como creyentes, por eso la Biblia trasciende de ser solamente un manual a ser palabras de vida eterna para mi vida. Y es lo que quiero que mis amados hermanos analicemos hoy a la luz precisamente de esas palabras de vida eterna, cómo la Biblia, la palabra de Dios, debería tener una autoridad soberana en nuestras vidas. Si tú eres un verdadero creyente, este concepto es relativamente fácil para ti. Pero hoy en día, desafortunadamente, se tiene a la Biblia como si fuera solamente un libro más de la literatura antigua. Y no es así. Por eso hay que estudiarla, analizarla y sobre todo ponerla en práctica. Acompáñame a un primer punto, por favor, en Números Romanos, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Juan 6, versículo 63 del texto que estamos analizando. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y aquí está hablando el Señor Jesús. Primer punto. La palabra de Dios es vital para nuestro sustento. Repítelo allá en tu casa. La palabra de Dios es vital para nuestro sustento. Si tú analizas un poco lo que corresponde a nuestro sustento, pues definitivamente tú tienes que decir los alimentos, el oxígeno, el agua, pero también la palabra de Dios es vital para nuestro sustento. Mateo 4, versículos 3 y 4, mira lo que dice. Y vino a él, es decir, a Jesús, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, allá repite en tu casa, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde están las palabras que salen de la boca de Dios? Levanta ya tu Biblia. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es muy interesante, y esto es una invitación a que cada vez que nosotros abordemos un versículo, podamos deleitarnos palabra a palabra, sílaba a sílaba. Mira lo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Si a mí la Biblia me dijere, de pan no vive el hombre, pues simplemente digo, es decir, yo puedo dejar de comer, dedicarme solamente a leer la Biblia y puedo vivir. No, error. Suena gracioso y hasta absurdo, pero hay sectas que tergiversan de esta manera la palabra de Dios en muchos pasajes. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me habla de dos cosas fundamentales y vitales para el ser humano.
y es el alimento, la comida, lo que tú comes, ese sustento que alimenta tu carne para poder seguir en este mundo, pero también tú necesitas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira este pensamiento. Así como todos los días tenemos la necesidad de comer, de igual forma todos los días deberíamos tener la necesidad de ir a la palabra de Dios. Y es que esto se trata de necesidad. Haz de cuenta que tú llevas un día sin comer, que saliste muy temprano de tu casa, 5 o 6 de la mañana, pasaste todo el día trabajando, haciendo alguna actividad física, llega el momento del almuerzo, pero estás tan ocupado que no puedes hacerlo, sigues de largo, 4 o 5 de la tarde, retornas a tu casa, no has podido encontrar alimento, 6, 7 de la noche llegas a tu casa y no has comido nada todo el día. Y resulta que llega tu esposa, tu mamá, tu papá y te coloca un plato de comida, de tu comida favorita. ¿Cuál es tu actitud frente a ese plato de comida? ¿Indiferencia? Como que, bueno, está bien, muchas gracias. No, ahorita no, estoy ocupado. No, tengo que hacer tal cosa. No, si tú tienes esa necesidad, definitivamente vas a devorar ese plato. Y si hay más, repite. Y si hay pega, póngale pega. Porque así manifiestas que realmente tienes una necesidad de ese alimento. Así es tu necesidad de la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que cojas a mordisco la Biblia. Te estoy diciendo que si realmente es relevante y hay una necesidad en tu vida de ir a la palabra de Dios diariamente, o simplemente es el libro que tranca los otros libros allá en la biblioteca. Y estamos hablando de que incluso la alimentación puede llegar a ser perjudicial. Si tú basas tu dieta a punta de hamburguesas, de McDonald's, de Burger King y de todo esto, es bueno de pronto un fin de semana, pero si todos los días tú te alimentas de esta manera, pues vas a enfermar tu cuerpo. Si todos los días tú vas a la palabra de Dios con tu propio razonamiento o siguiendo falsos maestros y falsas doctrinas, va a ser igual de perjudicial para ti. Entonces, no solamente se trata de alimentarme, sino de tener una sana alimentación que provea salud tanto a mi cuerpo como a mi espíritu. Es importante alimentarnos, pero sobre todo alimentarnos también de la palabra de Dios. Segundo punto. La palabra de Dios trae luz a nuestro camino. La palabra de Dios trae luz a nuestro camino. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Significa que tú y yo necesitamos sí o sí la palabra de Dios para poder andar y caminar por este mundo. Mira este pensamiento. En un mundo lleno de oscuridad y tinieblas, un verdadero creyente debe usar correctamente la palabra para saber por dónde andar. Y te estoy hablando a ti que eres un verdadero creyente, porque el mundo no tiene idea de los parámetros de Dios, o si tiene idea, los ignora simplemente. Pero cuando tú y yo, como verdaderos creyentes, entendemos el mundo en el cual nos vamos a ir a mover, en el cual tenemos que caminar, que está lleno de tinieblas, de incertidumbre, de oscuridad, pues sí o sí no podemos ir a ciegas. Es absurdo como aquel que sabe que va a entrar a un cuarto oscuro e ignora y deja su linterna, así sea la del celular o su fósforo o su candelabro, y decide adentrarse a ese cuarto. Así de absurdo es cuando tú y yo ignoramos la palabra de Dios y simplemente decimos, aquí estoy yo, Señor. Pero ignoro la palabra de Dios y resulta que el mundo está lleno de oscuridad, de caminos turbios, y yo digo, yo puedo solo, y voy caminando y andando y me tropiezo con cuanto obstáculo tengo, me golpeo, me hago daño a los demás por no tener luz en mi camino. Eso es la palabra de Dios. Es realmente la palabra de Dios esa luz que te guía por dónde andar, o simplemente
es algo que tú sacas los domingos para venir aquí a la iglesia y cargarla debajo del hombro y decir, yo soy cristiánico, aleluya, amén, y a su nombre. ¿Es eso la palabra de Dios para ti o realmente es luz el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, incluso en vacaciones, incluso en festivos? ¿Es luz para tu vida la palabra de Dios? Mira lo que dice Juan 3, 19 al 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz, es decir, Cristo, el Logos, el Verbo, vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? ¿O qué hacíamos nosotros como hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el mundo anda hoy en tinieblas? Porque aman la maldad, se deleitan en la maldad y solamente tienen en su mente maldad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Realmente amas la luz y quieres practicar las obras de la luz? Si es así, eres un verdadero creyente. Pero si tú amas las tinieblas, si tú amas el engaño, amas la mentira, estás demostrando que perteneces a aquellos que aborrecen la luz. Así vengas a la iglesia, así te congregues, así estés estudiando, haciendo lo que tú quieras. Si no amas realmente la luz, entonces eres parte de las tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, voluntariamente lo hace, camina a pesar de sus tinieblas y busca la luz, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, dame una nueva relación o una nueva vida contigo. ¿Cambió tu vida también con relación al pecado? Porque yo no puedo querer tener una nueva relación con el Señor si mantengo esa relación con el pecado. Tengo que aborrecer lo malo, recibir la luz y amar las obras de la luz, es decir, amar a Cristo. Juan 6, 64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. ¿Sabías tú que en todas las iglesias de sana doctrina que hay en el mundo hoy en día, aún a pesar de que se predique una sana doctrina, hay personas sentadas que no creen absolutamente nada de lo que se está predicando? Así digan amén y así aplaudan, no lo creen porque no lo viven, y hay gente que estaría dispuesta a entregar su fe, tal como fue entregado Jesús, por los deleites y placeres del mundo. Por eso es que vemos muchos hermanos que no eran hermanos, eran personas simplemente que asistían y de un momento a otro los vemos volver completamente al mundo. Por eso es que vemos personas que tal vez antes servían en una iglesia y hoy en día tal vez son homosexuales o son detractores completamente de Dios, porque no estaban con nosotros. Primera de Juan hay un trabalenguas muy bonito. Primera de Juan 2, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Simplemente, ¿eres o no eres? Si eres, amas la palabra de Dios porque trae luz a tu vida. Si no eres, simplemente vas a refugiarte y a esconderte en tu pecado y a decir, no voy allá porque yo amo mis obras que son pecaminosas. Esa es la gran diferencia. Un verdadero creyente sale a pesar de sus obras pecaminosas y se expone a la luz de la palabra de Dios porque ahora ama más la luz que esas obras que antes realizaba. Tercer punto. La palabra de Dios trae libertad a nuestras vidas. La palabra de Dios trae libertad a nuestras vidas. Juan 8, versículos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí frenemos un momento. Si tú permaneces, eres un verdadero discípulo. Si no permaneces, pues no eres un verdadero discípulo. Y permanecer no es solamente, en el caso de los que van a estudiar ahorita,
los 4 o 6 meses que dura el discipulado. No, permanecer es toda la vida. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que eras un verdadero discípulo? Hasta el último día de tu vida. No 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, no. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Levanta por allá la verdad, conoceréis la verdad y esta verdad te hará libre cuando la aplicas correctamente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, es decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí me detengo otro poquitico, colocamos otro freno de mano. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Seguro? ¿Realmente el pueblo judío nunca fue esclavo de nadie? Entonces, ¿para qué Moisés? Entonces, ¿qué pasó en Egipto? Entonces, ¿qué pasó con el faraón? Ellos conocen su cultura, conocen ese contexto, saben que sí fueron esclavos de Egipto hacía mucho tiempo, pero su orgullo y su religión de decir linaje de Abraham somos es más grande que aún la propia evidencia que había en la palabra de Dios. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, el orgullo también los hacía pensar que ellos eran libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo, es decir, el practicante del pecado, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y mira, aquí está hablando es de el hijo, es decir, de nosotros como hijos de Dios, no de él, porque pues no está en mayúscula. El hijo sí queda para siempre, es decir, el verdadero creyente. Así que si el hijo, aquí sí está hablando de Cristo, analiza ahí la H mayúscula, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo eres tú verdaderamente libre? Cuando el hijo trae libertad a tu vida por medio de la palabra de Dios. No cuando eres miembro de una iglesia, no cuando sirves en una iglesia, no cuando vienes todos los domingos, no cuando te conectas sagradamente. Cuando el Hijo te trae libertad a tu vida y lo hace por medio de la palabra y viene el Espíritu de Dios a morar en ti, ahí eres verdaderamente libre porque adquieres una condición de hijo. Ya no eres más esclavo, ahora tienes un título y una condición de hijo. Juan 1:12, léelo en la casa para que te deleites en la palabra. Mira este pensamiento. Cuando la palabra de Dios se hace vida en una persona, ya no existen cárceles, cadenas ni obstáculos que lo alejen de la presencia de Dios. Y esto es maravilloso. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, entra a tu corazón, la entiendes y la pones en práctica, ahí eres verdaderamente libre. El mundo quiere esclavizarnos hoy en día. Todo lo que el mundo nos ofrece nos tiende a llevar a esclavitud. Mira la comida ultraprocesada. Mira cuánta gente, sobre todo en los Estados Unidos, tiene una obesidad mórbida porque son esclavos de la comida. Hablemos acerca del sexo. Mira todo el sitio de páginas pornográficas y toda la inmundicia que hay hoy en Internet acerca de esta industria nefasta para la humanidad que quiere esclavizar a los hombres y mujeres. Hablemos también incluso de las redes sociales. Cómo nos quieren esclavizar haciéndonos perder el tiempo. Un predicador famoso en Estados Unidos, John Piper, lo cito con la siguiente frase: las redes sociales fueron creadas para demostrarnos que sí teníamos tiempo para leer la Biblia. Y es una realidad. ¿Cuántas horas pasamos muchas veces en el celular mirando y mirando y mirando y mirando en lugar de haber destinado tiempo a leer la palabra de Dios? Por eso es muy importante que entendamos que todo lo que el mundo nos ofrece es para esclavizarnos. Si es trabajo, obviamente hay que trabajar, pero también tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos dé ese trabajo.
Todo lo que hay en el mundo quiere esclavizarnos y generar en nosotros esa adicción. Pero la palabra de Dios es la que verdaderamente nos hace libres. Juan 6, versículo 65 del texto que estamos desglosando. Juan 6, 65 dice: así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y esto es importante y glorioso, de cómo la soberanía de Dios hizo que tú y yo pudiésemos hoy estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué no nacimos por allá en una reserva indígena apartada de la humanidad y que solamente nos hayan enseñado a adorar al Dios Sol o la diosa Luna? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué nacimos en un país donde aparentemente todavía hay libertad de culto y podemos tener una Biblia a disposición? Por la misericordia y soberanía de Dios. Y esto también es un llamado de atención que incluso en países donde te podrían llegar a matar por tener una Biblia en tu mano, allí también se predica la palabra de Dios y hay salvación de parte de Dios. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Juan 14, versículos 6 y 9 nos dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué hace énfasis Jesús en esto? Porque él sabía que hoy en día, en la actualidad, muchos van a querer llegar al Padre por medio de esfuerzo humano, por medio de intelectualismo, por medio de sacrificios, por medio de tantas cosas que no tienen nada que ver, que la Virgen, que San Jacinto, que San Pepito, que San no sé qué. Todos quieren llegar al cielo, pero no quieren que Cristo esté allí cuando ellos lleguen. Pero cuando Jesús nos dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí, y que yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está hablando de que solamente a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que está descrito en la palabra, es que tú y yo tenemos salvación. Y mira lo que dice el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que llevas tú viniendo a la iglesia y aún no conoces a Cristo. Más o menos esa era la pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y esta frase o esta expresión podríamos decir, bueno, pero si definitivamente Felipe no sabía, pero resulta que no. Resulta que Felipe ya llevaba tiempo caminando con Cristo y simplemente veía todos estos milagros, veía todas estas obras asombrosas, y por eso Jesús le pregunta, ¿tanto tiempo llevas tú caminando conmigo y no me conoces? ¿Tanto tiempo llevas tú viniendo a la iglesia y no me conoces? ¿Tanto tiempo llevas tú leyendo tu Biblia superficialmente y no crees que yo puedo restaurar, sanar, cambiar, liberar? ¿Puedo animar? ¿Puedo cambiar esa situación? ¿Puedo hacer que pases por esa prueba efectivamente con la palabra? ¿Tanto tiempo y aún no me conoces? Si no conoces y si no conocemos realmente al Señor, la única manera de conocerlo es que el Espíritu Santo ponga un amor por su palabra, por esas palabras de vida eterna. Cuarto punto. La palabra de Dios limpia nuestras vidas. La palabra de Dios limpia nuestras vidas. Juan, capítulo 15, versículos 3 y 5. Dice la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces aquí Jesús le está hablando a la iglesia, a los verdaderos creyentes. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces ya estás limpio. Ya naciste de nuevo, eres nueva criatura, estás en Cristo.
¿qué es el siguiente paso o cuál es el resultado natural de que ya esté limpio? Permanecer. Permanecer en mí. Si tú permaneces en Cristo, Cristo permanece en vosotros, pues vas a poder llevar mucho fruto. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y es muy importante entender esto. ¿Quieres hacer algo para Cristo? Permanece en Él. ¿Quieres realmente vivir con propósito y vivir conforme a la palabra de Cristo? Permanece en Él. Es absurdo yo querer obrar y vivir conforme a Cristo cuando no tengo ningún contacto con su palabra. Y aquí viene algo que de pronto te puede incomodar. ¿Quieres realmente permanecer en Cristo? ¿Cómo es tu estudio de la palabra? Solamente el Salmo 23, Salmo 91 y Juan 3:16 y le sumas así para subirle la complejidad Filipenses 4:13. ¿O realmente dispones de tu tiempo? Los que están aquí en Bogotá disponen de recursos y de desplazamiento para venir a estudiar, bien sea en el discipulado o en un instituto bíblico, y los que están en otros países disponen del tiempo para sentarse a recibir una clase basada en la palabra de Dios, o simplemente pasan por alto esto y tú dices, el sábado tengo que lavar el carro, el sábado tengo que salir a sacar al perro, el sábado tengo que hacer esto, entonces no me queda tiempo. Y tú que me ves por internet, no, lo que pasa es que eso sale muy caro y la verdad yo no tengo plata. Pero resulta que si vemos tu tarjeta de crédito, ahí te deducen de Netflix, de Amazon, de, mejor dicho, de cuánta plataforma de entretenimiento sale, ahí tú la tienes. ¿Realmente quieres permanecer en Cristo? Estudia la palabra de Él y permanece en Él. Así solamente vas a poder ver cómo tu vida es limpia. Mira este pensamiento. Todos creemos estar limpios, pero cuando nos exponemos ante la palabra de Dios, entendemos nuestra real condición. Todos somos perfectos. Yo no he matado a nadie, yo no he hecho tal cosa, yo no soy como ese publicano, dice por ahí en la misma palabra de Dios. Pero cuando realmente y sinceramente nos exponemos a la palabra de Dios, muchas veces nos puede hasta dar asco lo que somos delante de Él a causa del pecado. Proverbios 3, 7 y 8 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todos somos buenos en nuestra propia opinión. Y mejor dicho, nadie es más malo, sino que nosotros somos perfectos, buenos y hacemos las cosas bien y obramos correctamente hasta que vamos a la palabra de Dios. Es tal como el hombre que tiene su cara completamente sucia, llena de barro, y el barro se ha secado y se ha hecho parte de su cara, y la gente le dice, hey, estás sucio, mira, tienes algo ahí, estás completamente ensuciado. Y él dice, no creo. Pero de un momento a otro se para frente a un espejo, ve su cara, se da cuenta de que realmente sí era verdad lo que decían, que estaba sucio, pero simplemente decide ignorarlo. Decir, no, eso no es cierto, a pesar de que lo ha visto. Hay muchos que van a la palabra de Dios, se les expone su pecado, se dan cuenta de su pecado, pero simplemente quieren seguir viviendo de esa manera e ignoran todo lo que está contenido en la poderosa palabra de Dios. Quinto punto, la palabra de Dios se cumple y se cumplirá. Entonces, la palabra de Dios se cumple y se cumplirá. Mateo 5, 17 y 18 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Este término abrogar es cancelar o dar de baja. No he venido para abrogar la ley o los profetas, aquí habla Jesús, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, que Cristo ha sido el único que ha podido cumplir absolutamente cada letra de la ley. Y tú y yo ya no tenemos que cumplirla como lo estamos estudiando con el pastor, sino que por medio de Cristo, Él es nuestro cumplimiento de la ley si estamos verdaderamente en Cristo.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, Cristo cumple soberana y absolutamente la ley, pero también todo lo que está escrito se va a cumplir. Y puede pasar cielo y tierra, pero ni una jota de la ley, de lo que Cristo, de lo que Dios determinó para el mundo, faltará en su cumplimiento. Mira este pensamiento. Solamente la palabra de Dios permanecerá aún por encima de la misma creación, ya que ésta fue creada por esa misma palabra. Todo lo que tú ves tan bonito, la creación, cómo sale el sol, cómo se oculta la nieve y todo esto, eso no permanece, a pesar de lo real que lo vemos, con relación a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de esa misma creación que fue generada por su palabra. Si analizamos muy bien las profecías que hablaban del Mesías, de su nacimiento, lugar de nacimiento, de muchos hechos y situaciones que sucedieron y cobraron vida en los evangelios, se cumplieron al pie de la letra y no se dijeron un año antes ni 10 años antes. Algunas desde 700, 800, 900 años, incluso desde Génesis se está hablando del Mesías y se cumplió al pie de la letra. Por ende, si tenemos algo de razonamiento y de inteligencia, podríamos decir que así como se cumplió todo, lo que ya se cumplió, lo que está pendiente por cumplirse, sí o sí se va a cumplir porque escrito está, porque está en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, 9 y 10 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido y acabado con todo esto? Por misericordia, porque quiere que nos arrepintamos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto va a desaparecer, pero el Señor y su palabra prevalecerá. Mira este pensamiento. Lo que hoy en día es para muchos falta de cumplimiento de parte de Dios, porque hoy en día se predica, o no se predica, se habla sin fundamento que el Señor ya no va a venir, que eso es solamente simbólico, que eso es solamente una idea, un concepto. No, lo que hoy en día para muchos es falta de cumplimiento de parte de Dios, es en realidad misericordia absoluta con la humanidad. Si el Señor no ha venido, es porque tiene tanta misericordia que quiere que tú y yo le sigamos predicando a ese familiar que todavía no ha conocido de Cristo, porque quiere que tú y yo sirvamos, seamos útiles y lo conozcamos más y lo demos a conocer a otros, para que tengan esas palabras de vida eterna. Segundo y último, en Números Romanos, vamos a hablar acerca de las decisiones humanas. Las decisiones humanas. Lo encontramos en el versículo 66 y 67 de Juan 6. Juan 6, 66, 67 nos dice: a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y el Señor te pregunta y me pregunta, ¿también ustedes quieren irse? ¿A dónde se van a ir? Mira este pensamiento. Si bien hemos visto cómo la palabra de Dios trae vida, es muy triste ver cómo voluntariamente la humanidad escoge la muerte. Voluntariamente, si tú rechazas a Cristo, estás escogiendo la muerte. Por eso estamos hablando de decisiones humanas. No vamos a adentrarnos en el tema del libre albedrío y de tantas cosas que hoy en día siguen siendo incluso objeto de debate dentro de la iglesia, pero sí hay decisiones humanas. Y las decisiones, sea cual sea, tienen dos características. O te acercan más a Cristo o te alejan de Él. Cada decisión que tú tomes tiene esta connotación.
o te santifica más, como dice 1 Tesalonicenses 4:3, o te lleva a estar más lejos de Cristo. No hay tal como decisiones neutras. De pronto de qué vas a comer o qué te vas a poner, pero incluso eso, si lo analizas a fondo, puede también determinar si te acercas más a Cristo o si te alejas más de Él. Mira este primer punto. La humanidad escoge los placeres antes que la palabra de Dios. La humanidad escoge los placeres antes que la palabra de Dios. Isaías 5, versículos 11 y 12, déjame leértelo de la NTV. Isaías 5, 11 y 12. Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Y a esto de vino métele vino, aguardiente, tequila, todo lo que tú quieras. Hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Esto es importante. Hay quienes viven solamente para la fiesta, para la rumba, para la borrachera y se olvidan completamente del Señor. Y cuando les predican, simplemente quieren seguir en su borrachera y en sus fiestas desenfrenadas. Pensamiento. Los placeres del mundo han entenebrecido a la humanidad al punto de escoger destruir sus cuerpos sin importar nada. Porque eso es lo que están haciendo. Cuando una persona abusa del alcohol, abusa de las fiestas, abusa de tantas drogas que hay en medio del contexto de las fiestas, está voluntariamente decidiendo destruir su cuerpo en lugar de rendirlo al Señor. Si no, mira cuántos casos de sobredosis hay, de cirrosis, que es la enfermedad que da por el consumo excesivo del alcohol, y toda la destrucción que hay en torno a esto. Incluso el mundo sabe y entiende todo lo nocivo que es estas sustancias para el cuerpo. Lo ponen, incluso están las etiquetas, pero dime, ¿le importa esto a los que viven en borrachera? No, simplemente siguen bebiendo y bebiendo. Primera de Juan 2:15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde encuentro yo la voluntad de Dios? En su palabra. Y te dejo de tarea, léete 1 de Tesalonicenses 4:3, a ver cuál es la voluntad de Dios. Está contenida en su palabra. Segundo punto. La humanidad escoge sus propios razonamientos antes que la palabra de Dios. La humanidad escoge sus propios razonamientos antes que la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar esto? 1 Corintios 1, 18 al 21 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a ti y a mí, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación y que está contenida en la palabra de Dios. Mira este pensamiento. El mundo hoy en día tiene por ignorantes a quienes creemos en la palabra de Dios, pero premia y honra a los que blasfeman contra las Escrituras. Si tú vas a un centro de intelectualismo, a una universidad, a un campus de estos, y llegas con los postulados que dice la palabra de Dios, te van a decir ignorante, retrógrado, antiguo, un montón de cosas. Pero cuando alguien se levanta a hablar de progresismo,
de ciertos postulados liberales, de muchas cosas que ofenden la palabra de Dios, simplemente es aplaudido y tomado como un gran sabio. Muchos hombres como Stephen Hopkins, Richard Dawkins, Sigmund Freud, todos estos hombres son hoy tenidos dentro del contexto académico como hombres completamente sabios, pero realmente lo eran, aborrecían completamente la palabra de Dios. Isaías 5, 20 y 21 nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Tú y yo tenemos que ser sabios según la palabra de Dios y prudentes según la palabra de Dios. Tercero, y con esto terminamos, la humanidad se escoge a sí misma antes que la palabra de Dios. La humanidad se escoge a sí misma antes que la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 1 y 5 nos dice: pero también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, los días que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, es decir, se escogen a ellos mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, es decir, desechan la palabra, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué calidad de hombres las que tenemos hoy en día, no solamente en el mundo, sino tristemente incluso en los lugares donde se predica falsa doctrina. Esta es la característica de estos hombres. Mira este pensamiento. El egoísmo y la autosuficiencia son el común denominador en la cultura actual, pero la palabra de Dios nos lleva a negarnos a todo esto. Tú y yo somos egoístas y autosuficientes porque está dentro de nuestra naturaleza. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos lleva a negarnos a eso que está dentro de nosotros, pero que ya no debe estar. Y Jesús hizo énfasis en esto. Mateo 16, 24, 26 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, la quiera consagrar al mundo, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A veces nos preocupamos tanto por este mundo y descuidamos nuestra alma y el alimento espiritual, que decimos solamente es aquí y ahora, pero no. ¿De qué sirve que tengas éxito en este mundo, hablando de las cosas seculares, si no tienes una posición de hijo delante del Señor? Y quiero, a manera de conclusión, que me acompañen a Juan 6, 68 y 69, que es la conclusión del texto que iniciamos a leer. Dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? Si después de que analizamos y estudiamos todo esto, mi amado hermano, tú aún no sabes a quién ir, te invito a que lo vuelvas a ver y analices cuáles son esas palabras de vida eterna. Mira también lo que dice el Salmo 19, eso no está en mi estudio, Salmo 19, versículo 7 en adelante. Acerca de la palabra de Dios dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esto no lo hace ningún libro de texto, ningún manual de operaciones, ningún manual de convivencia. Solamente la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. En el versículo 10 nos habla acerca de que la palabra debe ser deseable para nosotros. Me vuelvo un poco al versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Es deseable para ti la palabra de Dios? Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. ¿Realmente buscas la manera de acoplarte a la palabra de Dios? Hoy estamos, mis amados, en tiempos peligrosos, donde la palabra de Dios en algunos sitios simplemente no tiene relevancia, a pesar de que son iglesias cristianas. Pero cuando realmente nosotros tenemos un contacto con ella, nos acercamos, la amamos, la deseamos, vemos un cambio en nuestras vidas. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra carnalidad, si es tratada efectivamente por la palabra de Dios, entonces esto que está aquí se convierte en palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras y esas palabras son de vida eterna? Quiero invitarte, por favor, a que cierres tus ojos. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, hoy te damos gracias, Padre. Te damos muchas gracias porque hemos acudido a tu palabra, Señor. Hemos ido a ella, la hemos escudriñado, la hemos analizado y simplemente, Señor, esta respuesta o esta pregunta que teníamos tal vez de ¿a quién iremos?, hoy ha sido respondida por ti. Permítenos, por favor, siempre ir a ti, Señor. A pesar del desierto, de la prueba, de la dificultad, del dolor, de la frustración, Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, Señor, te agradezco y te agradecemos, Señor, por habernos dejado tu palabra, por habernos dado esa promesa del Espíritu Santo que mora en nosotros para poderla entender, analizar y poner en práctica. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces la pasamos por alto y cegamos las consecuencias de no hacerte caso, Señor. Que tu palabra sea deleitable para nosotros y que la pongamos siempre en práctica, Señor. Permítenos siempre seguir estudiándola hasta el último día de nuestras vidas y sobre todo tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón y que sea evidente en nuestras acciones. A ti damos honor y gloria, a ti, Señor, y gracias nuevamente por tu poderosa palabra, por esas palabras de vida eterna que nos dejaste. Todo honor y toda gloria sea a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.